En este día vamos a hablar de lo que son las prioridades. ¿Cuántos creen que nosotros necesitamos prioridades? Levante su mano. Si tú levantaste tu mano, sabes que es necesario caminar en prioridades. A veces nos cuesta mucho establecer prioridades en nuestra vida. A veces nos cuesta, porque estamos contaminados del mundo, estamos atraídos por las acechanzas del mundo y nosotros tenemos que responder delante de Dios lo que estamos buscando. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A dónde quiero llevar? ¿Cuál es mi meta? Especialmente en este mes. En este mes de contaminación que aflora en el corazón de las personas, comprar regalos, gastar en cosas que no estaban programadas, los artículos, los almacenes comienzan a hacer propaganda, comienzan a hacer promociones, comienzan a hacer paquetes, provienen a hacer muchas cosas. Inclusive dicen que dan un descuento, que dan beneficios, que hacen esto y lo otro. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen esto todo el año? Sino solamente en el mes de diciembre, porque estamos contagiados del mundo, estamos contagiados de toda esta avalancha, entre comillas, que nosotros decimos que damos regalos por amor. ¿Acaso el amor de Cristo es solamente en el mes de diciembre? ¿Acaso el amor de Cristo nos ha dado para que nosotros podamos compartir con todas las personas todo el año? Por eso es lo que yo hablo, que nosotros tenemos que tener prioridades. Pero si esas prioridades no están de acuerdo, no están formadas o no están dentro de la palabra de Dios, no son prioridades que agradan a Dios. Son prioridades o cosas que yo quiero hacer para quedar bien con otro, para gastarme la plata que no tengo en beneficio de las personas que a lo mejor ni me agradecen. Pero por eso es importante que ahora hablemos de lo que Dios quiere darnos: prioridades. Y la primera prioridad que Dios quiere que nosotros hablemos es que aprendamos a tener algo a donde guiarnos, algo donde alcanzar, algo con que llenarnos, algo con que estar basados para poder compartir la palabra de Dios. Y mucho más que eso, para poder que mi vida sea apegada a los principios y mandamientos de la palabra de Dios. Si tú te sientes cristiano, rescatado, estás en el deber de poner prioridades en tu vida. Ahora, ¿cuál es la meta que tú te has trazado? ¿Cuál es la meta en la cual tú quieres llegar o quieres alcanzar? ¿Cuál es tu meta? ¿Ser generoso? ¿Buscar a quien dar? ¿Beneficiar en estos tiempos de, entre comillas, de amor? Nosotros tenemos que aprender que las prioridades, si no son compatibles con la palabra de Dios, si no están compatibles con mi convicción, con mi convencimiento de entrega a Dios, permíteme decirte que estás en un problema, o muy pronto vas a estar en problemas. Porque cuando nosotros nos separamos de Dios, abrimos puertas para que el enemigo entre a nuestra vida. Y dejamos por un lado las prioridades y comenzamos a gastar desmesuradamente, comenzamos a endeudarnos para pagar todo el resto del año. Y Dios no quiere que seamos endeudados. Dios quiere que aprendas a vivir con lo que Dios te da, que aprendas a estar gozoso con lo que Dios te ha dado. Claro que nuestra meta es agradar a Dios. ¿Cuántos saben que nuestra meta es agradar a Dios? Levante su mano. Nuestra meta es agradar a Dios y vemos que Contagios agrada a Dios y nos contagia también a nosotros para agradar a Dios en nuestra alabanza, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero es importante saber que este es un llamado de Dios. Tú como hijo de Dios tienes un llamado. Primero, a equiparte. Segundo,
a que tú puedas compartir con los demás. Dejemos de un lado ese abrazarse de Dios y egoístamente no compartir con nadie. Dios es tan grande, mi hermano, que alcanza para todos. Dios es tan grande que quiere iluminar, que quiere gozar, que quiere extender su palabra a todos y cada uno de sus hijos, en todas las ciudades, en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, nuestra meta es glorificar a Dios. Espero que esta meta, o la idea o la visión que tú tengas, sea siempre hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es comenzar a vivir como Jesucristo vivía. Jesucristo vivía extendiendo amor, compartiendo con los demás, viviendo juntos, estrechando lazos de amistad, de vida, para poder compartir, para poder enseñar, para poder decir: tenemos un gran Dios vivo, grande, real y verdadero. Entonces, esa es la cosa, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y como dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Cuántos están dispuestos a vivir como Jesús vivió? Levante su mano. Mi hermano, no creas que porque tienes debilidades tú no puedes vivir como Jesús vivió. La primera meta, la primera prioridad que Jesús tenía es predicar el evangelio. Con palabra, con acciones, con testimonio de vida podía predicar. Y eso estamos llamados nosotros, a vivir como Jesús vivía. Cuando nosotros vivimos como Jesús vivía, tenemos un compromiso fundamental, irrevocable, de extender la palabra de Dios. Pregunto, ¿te parece demasiado este compromiso? ¿Te parece que es demasiado y que a lo mejor no lo podamos cumplir? Yo te voy a dar 4 principios y prioridades que te van a dar claridad para que tú puedas compartir la palabra de Dios. Primero está en Mateo capítulo 5 versos 14 y 15, que dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero alumbra a todos los que están en la casa. Si nosotros queremos ser la luz del mundo, tenemos que empezar a ser la luz del mundo. Ahora, claro, todos conocemos este compromiso, todos lo hemos leído, todos lo hemos compartido, pero del conocimiento al compartir, ¿ponemos en hecho esta palabra? ¿Somos luz por donde caminamos para alumbrar a los que están perdidos? ¿Somos sal para darle sabor a la vida en el entendimiento de la palabra de Dios, que es más grande vivir al lado de Dios, que hay más gozo, más contentamiento que vivir en el mundo? A eso estamos llamados, mis hermanos. A eso queremos llegar, a que nosotros seamos la luz y la sal de este mundo. Miren, el Señor está hablando de una realidad, de un atributo en que nosotros no podemos negarnos. Tenemos que ser, tenemos que aceptar, tenemos que mirar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y miren lo que dice en Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Cuántos quieren tener la luz de vida? Levante su mano y diga: yo quiero tener la luz de vida. Pero si tú tienes o pides la luz de vida, tienes que alumbrar a los demás, mi hermano. Tienes que alumbrar a todas aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que nos han estorbado, aquella ignorancia que está metido el pueblo de Dios y que no ha salido de ese pecado, de esa ignorancia.
A eso estamos llamados, hermanos. A predicar el evangelio, a enseñarles, a darles luz, a darle testimonio de lo que yo vivo, de lo que hizo Cristo en mí y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Como buenos cristianos, tenemos que estar de acuerdo de que esta es una prioridad. Una prioridad que nosotros no podemos negarlos. En primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Otra vez Dios está pidiéndonos que seamos luz. Miren, el pueblo de Israel fue escogido como linaje, real sacerdocio, nación santa. Y Dios, eso lo hizo en el Antiguo Testamento. Y ahora Dios quiere que de la misma manera la iglesia sea escogida, sea separada, sea que aprenda la iglesia a ser la luz, la sal, por lo que Dios quiere que nosotros la entendamos claramente, que somos un pueblo escogido por Dios. ¿Saben por qué somos un pueblo escogido por Dios? Porque nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Él nos separó de este mundo. Él nos recibió con todos nuestros delitos y pecados y nos limpió. Miren, el hecho de que nosotros seamos sacerdotes no es un nombramiento. El ser sacerdote implica de que yo tengo más acercamiento a Dios. Como sacerdotes puedo acercarme a Dios. Y dice la palabra que somos santos. Somos santos no por mis actitudes, no por lo que yo hago, sino porque soy hijo de Dios, cobrado por precio que es su sangre preciosa. Por eso somos llamados santos. Porque muchas veces nosotros podemos cometer muchas debilidades. Podemos apartarnos de Dios. Pero cuando tú te apartas de Dios, eres presa fácil del enemigo. Cuando tú te apartas de Dios, comienzas a poner ciertas cosas o comparaciones, y el enemigo empieza a hacer la obra. En Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y hayáis fruto. Para eso nos escogió Dios, para que vayas y hagas y des fruto. Frutos de abundancia. Como dice que nosotros tenemos que aprender, después de los frutos, a buscar la primera prioridad que Dios quiere. Dios dice que nosotros tenemos que aprender a que nosotros vayamos y hagamos lo primero. Lo primero dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, esa es mi prioridad. No son las cosas materiales, no son las cosas que yo quiero o que busco o que anhelo. Yo tengo que buscar las cosas de Dios, porque la palabra dice claramente que todas las demás cosas, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres, Dios te añadirá siempre. Por eso es que tenemos que nosotros estar abiertos a que Dios y su palabra sea lo más importante en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, nosotros estamos más amparados en la palabra de Dios, confiados en su palabra, porque Dios nos ha dado esa cualidad de poder confiar en Dios con fe absoluta. Cuando nosotros confiamos en Dios y tenemos fe absoluta, nosotros empezamos a mirar
¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Si nosotros vemos cuál es nuestra prioridad, tenemos un gran ejemplo en la palabra de Dios, que está en Lucas, en el capítulo 10, versos 41-42. Cuando vemos claramente que Jesús visitó la casa de Lázaro y había dos hermanas, que todo el mundo lo conoce. Pero ¿quién buscó la prioridad? ¿Quién buscó lo primero? María, la que estaba atenta a la palabra de Dios, la que estaba buscando la palabra de Dios, la que quería aprender a Dios, la que quería llenarse de Dios para poder compartir con los demás. Y la queja fue de Marta. Por eso es que muchas veces nosotros no sabemos escoger nuestra prioridad. Queremos buscar las prioridades del mundo y no lo que verdaderamente Dios quiere. Y esto respondió Jesús: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, de la cual no le será quitada. Todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas que tú deseas, se van a deteriorar, mi hermano. Pero todo lo que sea enriquecimiento espiritual será eterno y te servirá para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es que nosotros tenemos que buscar el equipamiento que Dios quiere para nuestra vida. Ahora pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más urgente para tu vida? Lo que yo he visto que lo más urgente para mi vida es mi relación con Dios, mis hermanos. Porque cuando yo no tenía relación con Dios, yo andaba entre tumbo y tumbo, entre cosas del mundo que me deleitaban por momentos, pero siempre estaba preocupado, siempre estaba necesitado, siempre estaba confundido, porque no buscaba las cosas de arriba. Por eso es que es importante y necesario darle tiempo a Dios, tener una buena relación con Dios. ¿Y cómo tienes una buena relación con Dios? Leyendo la Biblia, orando, pasando tiempo, compañerismo con Dios, adorándole, alabándole. Estas son las actividades que amablemente Dios las aprecia, Dios las guarda, Dios se alegra, Dios tiene contentamiento. Porque cuando tú vas dejando que la relación de Dios sea continua, tú vas a entrar en problemas. Lo mismo pasa con la familia, mi hermano. Si tú no tienes una buena relación con tu esposa y con tus hijos, se irá deteriorando, se irá acabando. Y por ende, el matrimonio comienza a desbaratarse. Los hijos comienzan a caminar por donde quiera. Porque yo he roto mi relación con Dios. No hay una buena relación con Dios. Muchas veces le digo: Dios, espera un ratito. E interpongo cosas de este mundo. Interpongo cosas que no me hacen bien. Cosas que van degradando mi vida espiritual, mi relación con Dios y la relación con los que más amo y con los que más quiero. La segunda prioridad es la relación familiar. Muchas veces decimos: es que todos los días estoy ahí, todos los días voy a dormir en la casa. Lo que tienes que buscar es un tiempo bueno, un tiempo exclusivo para pasar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, para comenzarles a conocer cuáles son sus anhelos, cuáles son sus gustos, para poder yo complacerlos. ¿Cuáles son las cosas que le disgusta para no hacerlo? Y eso se consigue solamente en una buena relación. Eso no viene de la noche a la mañana. De acuerdo a tu relación que tengas con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, será
el mayor conocimiento que tienes de tu familia y de tu esposa. Un sabio decía que ningún moribundo recordaba que era demasiado tiempo que dio a su familia. Al contrario, todos se lamentan, todos miran que no dieron el tiempo suficiente a su casa y a su familia para conocerlos mejor. Y ahí viene la desigualdad, ahí viene la ruptura, ahí vienen los problemas familiares. Es bueno compartir con la familia. Aprende a compartir con tu familia. Aprende a conocerlos cada día más. Así como le conoces a Dios cada día más, aprende a conocer a tu familia cada día más. La tercera prioridad es nuestro trabajo. Debemos ser excelentes trabajadores, excelentes empleados, que no tengan nada de qué avergonzarse, que sepan que tienen confianza en el Hijo de Dios. La semana pasada recibimos una solicitud de algunos puestos de trabajo. Aquella persona vino a buscar en la iglesia porque sabe y entiende que ha tenido muchos problemas con las personas inconversas, con las personas del mundo. Y ahora ella quiere tener la seguridad en Dios de tener buenos empleados. Por eso es que tenemos que ser buenos empleados, buenos trabajadores, y no dar mal testimonio de lo que mal que nos podíamos portar. Y la palabra de Dios dice claramente que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Colosenses 3:17 dice: yo soy, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Todo lo que hacemos, mi hermano, todo lo que hacemos, debemos darle gracias a Dios y decirle: Señor, esta es la oportunidad que tú me das de ser un buen trabajador, de ser un buen testimonio y de no avergonzar tu palabra. A eso es lo que nosotros estamos llamados. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Mira, cuando tú trabajes, no trabajes por el sueldo, no trabajes por ese dinero, trabaja por agradar a Dios. Y Dios te dará todo lo que tú necesites. Dios es tan grande, tan generoso, no solamente en el tiempo de diciembre, sino todo el año. Pero tienes que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Todo, no para agradar al hombre, no para agradar a mi jefe, sino para agradarle a Dios con el temor que Él ha puesto en nuestro corazón. Esta es una exhortación que nos da y que nos hace para que nosotros podamos agradar a Dios. Segundo, nosotros tenemos que aprender a utilizar los dones que Dios nos ha dado. A todos y cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos. Pero estos dones y talentos tenemos que ponerle al servicio de Dios. Porque cuando ponemos al servicio de Dios, el Señor no es deudor de nadie y siempre Él nos estará dando muchas cosas mucho más grandes de las que nosotros podemos tener o adquirir. Aprende, mi hermano, a utilizar esos dones que Dios te ha dado. Y aquí teníamos un ejemplo. Este grupo con Diners utilizan el don para predicar el evangelio. ¿Cuántos con estas canciones el Señor removió nuestro corazón? Igualmente a ti te ha dado dones y talentos para poder predicar el evangelio. No podemos decir que no tenemos dones. Si tú dices que no tienes dones, Dios te da mandatos. Pero lo importante es que el evangelio crezca.
Y la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 4 versos 10 y 11, según cada uno haya recibido un don especial, úsele sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender que estos dones que Dios nos ha dado es algo tan especial que nos inculca a compartir la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 13, versículo 33, el Señor me dio un ejemplo tan importante, tan lindo, tan sencillo, y que está en Mateo, en el capítulo 13, versículo 33, y dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuántos han comido el pan recién horneado? El pan calientito. ¿No es cierto que es bien rico, bien sabroso? Cuando tú entiendes lo que Dios quiere darnos en esta parábola, vas a entender la forma en la cual nosotros vamos a extender el evangelio en el reino de Dios. Dice que vamos a ser como la levadura. La levadura es la parte más pequeña que es tomada para hacer la masa del pan. Pero para que la levadura tenga efecto, tiene que ser mezclada con agua. Y a la vez hay que ponerle azúcar. El agua caliente y la azúcar empieza a darle vida a la levadura. Empieza a convertirse como en unas evoluciones hasta cuando la masa está lista para entrar en el horno. Pero lo más importante que me enseñó Dios es que es una parte mínima de levadura que utiliza una cantidad de harina. Así es lo que Dios nos tiene a nosotros y cada uno de nosotros. Somos una parte pequeña de levadura que tenemos que comenzar a compartir la palabra de Dios, a contagiar la palabra de Dios, a reproducir la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que aprender. Así como la levadura necesita de agua caliente para ser un ser vivo, para que le dé vida, de esa misma forma la levadura se actúa cuando es mezclada con el agua caliente que produce el Espíritu Santo en tu vida. La levadura comienza a multiplicarse cuando recibe el azúcar que Dios dio y le pone sabor a esa masa. Pero todos tenemos que hacerlo con espíritu, agradando a Dios, sabiendo que yo soy parte del reino de Dios y que tengo que aprender a multiplicar, que tengo que aprender a hacer lo que hace la levadura. Lamentablemente, mis hermanos, hay muchos cristianos que son como la levadura guardada en un refrigerador. En el refrigerador la levadura no hace nada, mi hermano. Está seca, fría, sin vida, sin ninguna cosa activa que le pueda hacer. Pero mi hermano, no solamente necesitamos entrar en la masa, sino necesitamos activarnos. La activación empieza a decir que yo tengo que entrar en el pueblo, que yo tengo que entrar en la gente, que yo tengo que entrar en los necesitados para que esos necesitados se reproduzcan y puedan venir a los pies del Señor. Esa es nuestra misión. Tenemos que activarnos, mi hermano. Vamos con la temperatura cálida de la adoración, de la alabanza a Dios para poder convertir. Vamos con ese anhelo
de endulzar la lavadura con el amor que Dios nos dio para que haya fruto, fruto abundante, fruto exquisito, fruto apetecible. Dios trae las cosas, Dios trae el entendimiento y trae los salmistas a interpretar palabras para levantarnos el ánimo. Y me gustó cuando dice: vamos para adelante. Sé activo, no te quedes guardado, no seas como la lavadura en el refrigerador. Vamos para adelante, mi gente, decía la canción. ¿Estás dispuesto a ir adelante? Es hora de activarnos, mi hermano. Es hora de ponernos en acción. Es hora de que Dios quiere que aprendamos a tocar trompeta, a hacer cosas que agraden a Dios, eventos que sean discipuladores, eventos que sean evangelizadores, para que Dios vaya agradándose. Como dice en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Imagínense, en el séptimo ángel toca trompeta y hay grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer de este mundo, a contagiar a este mundo para que vengan a Cristo, para que sean parte del reino de Dios, para que seamos parte de ese gran conglomerado que tiene Dios y sus hijos? Miren, mis hermanos, hay dos cosas que tenemos que nosotros diferenciar: las cosas del reino de Dios y las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son temporales. Las cosas del cielo son eternas. Amén. ¿Qué estás buscando tú? ¿Las cosas temporales? ¿Las cosas del mundo que se acaban? ¿O las cosas eternas que están en los cielos? Eso es cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, yo quiero ese cielo, yo quiero ese mundo contaminado para que alabemos a Dios. ¿Saben por qué anhelamos eso? ¿Saben por qué queremos eso? Porque en el cielo no hay corrupción, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay engaños, en el cielo no hay adulterios, mis hermanos. Y eso tenemos que contaminar aquí. Que el cielo invada la tierra. Solo dando claridad, solo dando enseñanza, podemos mirar que el cielo tome posesión de la iglesia, de la tierra. Ahora, si regresamos a las Escrituras, podemos preguntarnos por qué estamos aquí. Hay algo tan sencillo. Génesis comienza diciendo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le entregó el dominio sobre la tierra. Ahora, por causa del pecado, perdimos el dominio de la tierra. Pero qué gracia, qué gran cosa que vino a hacer Jesucristo, a devolvernos ese dominio que habíamos perdido a causa del pecado. Mira, mi hermano, lo más importante es que tú estés abierto a recibir de Dios, a recibir de su palabra el alimento espiritual, para que sobrepasando todo entendimiento podamos decirle a Dios: perdona mis pecados, perdona mis debilidades, perdónanos, Señor. Y Dios te dará nuevamente el poder y el dominio sobre todas las cosas que el enemigo ha puesto en este mundo. Cuando Dios habla de la devolución del dominio,
Jesús quiere decir, cambien de actitud, cambien de mentalidad, cambien de forma de pensar y busquen primero las cosas de arriba y no busquen las cosas de este mundo. Solo así podemos cambiar a este mundo, cuando pensamos en las cosas de arriba, cuando queremos las cosas de arriba. No seamos contaminados, seamos como la levadura que da el sabor al pan y empieza a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Debemos aprender a predicar, no solamente de la palabra de Dios, sino con mi testimonio, siendo un buen cristiano, que no avergoncemos al Señor, que no digamos, Señor, y le pedimos perdón por nuestras debilidades. Ahora, lamentablemente, el temor ha hecho que el mundo no extienda el Evangelio. A veces aconsejamos a nuestros hijos: no vayas por ahí, te vas a contaminar, no te juntes con ellos. Si Dios llama que seamos luz y sal, ¿qué está pasando? El mundo dice que no vayas por aquí, Dios te dice: anda por ahí. Ahí te necesitan. Ahí quieres que empiece la obra. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecerle a Dios y no al mundo? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere? Miren, esto me habló Dios hace como 23, 24 años, cuando yo acepté a Cristo en el corazón. Cuando empezando a leer la palabra de Dios y entrando en toda la hermosura y el deleite que es ahí, me dijo: yo que voy a hacerte un líder. Yo te voy a hacer un ejemplo para que prediques el Evangelio. Pero tienes que prepararte. Tienes que aprender de mí. Mis hermanos, muchos piensan que Dios tiene que leer la Biblia por ti. Nosotros pensamos que Dios va a ir al C por mí. Hermano, tenemos que prepararnos. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para poder yo dar ejemplo, para poder dar yo testimonio. Mira, el Señor no te vas a utilizar si tú no te has preparado. Si no tienes que dar, el Señor no te va a utilizar. Tú tienes que aprender a prepararte. El Señor Jesucristo vino a este mundo a prepararse para poder comenzar a actuar, para comenzar a compartir, para comenzar. Dios no te va a utilizar así. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que abrir tu corazón para que el reino de Dios venga a esta tierra. La Biblia dice que Jesús creció en sabiduría, conocimiento y favor ante los hombres. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que aprendamos a crecer en conocimiento, en sabiduría, para poder compartir las buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Yo les animo, mis hermanos, que esta prédica no se quede ahí. Es nuestra obligación aprender de la palabra de Dios. No te quedes solamente con el milagro recibido. ¿Y después del milagro qué, mi hermano? ¿Qué? Dios quiere que haya frutos. Y tienes que aprender a prepararte, a llenarte del conocimiento, a llenar tu corazón para poder compartir la palabra de Dios a todos cuantos necesitan. ¿Cuántos creen que hay muchos necesitados de la palabra de Dios allá afuera? Miren, mis hermanos, hay un ejemplo práctico y sencillo de hoy día. Dice que nosotros seamos la luz y la sal y que compartamos nuestra palabra. ¿Pero qué resulta?
que todos los domingos, en cada una de las reuniones, hay 1, 2, hasta 3 nuevos. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué, mi hermano? Tenemos que traer a alguien, tenemos que traer a nuestros amigos, a nuestros vecinos para que conozcan la palabra de Dios. Ahí empiezas tú a reproducirte, ahí empiezas tú a ser parte del reino de Dios, parte del servicio que Dios quiere. Una vez más digo, no seamos egoístas, mis hermanos. Y espero que tú te pongas en acción. Vamos para adelante, dice la canción. Trae más gente nueva a la iglesia. Enséñales a ese Dios grande y verdadero que tienes en tu corazón. No seas egoísta, comparte con ellos. Ellos tienen más necesidad que ti. Por eso es que tenemos que estar abiertos a compartir la palabra, a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y para que sepan que tenemos un Dios grande, soberano, que está por sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.